el movimiento en las aulas. Mi nombre es Carlota López Peredo, soy neuroeducadora IPT, directora de la Academia Carlota LP y vengo a contarte cómo desde hace varias décadas a profesores y padres en sus casas están utilizando ya el movimiento para mejorar el rendimiento de sus alumnos y de sus niños y mejorar el aprendizaje. Primero comentarte que esta es la forma en la que siempre ha ocurrido el aprendizaje. El aprendizaje se basa en una serie de habilidades y de experiencias sensoriomotoras que los niños de forma natural y espontánea tienen cuando se relacionan con sus iguales y cuando se relacionan con los mayores, se relacionan con el entorno y van creciendo y desarrollando todas esas experiencias, habilidades, cualidades que van desde el control del propio movimiento hasta el control de sus emociones, el control de la atención, el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, el desarrollo de las habilidades necesarias para la escritura y la lectura, como la visión, la audición, el control motor, etc. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto cómo cada vez el movimiento en los primeros años se ha ido reduciendo tanto por el ambiente social, por las dificultades de trabajo de las familias y también por la aparición de las nuevas tecnologías como una herramienta que ha invadido ese momento o ese espacio de descubrimiento de los niños en los primeros años de vida. Además, hoy en día, unido a la pandemia, al confinamiento y a la limitación en los movimientos y en el contagio, todos estos aprendizajes básicos, todas estas habilidades físicas que se necesitan adquirir antes de poder llegar a la escuela a tener ese aprendizaje académico, se han visto impedidos y han visto ralentizado su desarrollo debido a estas circunstancias. El doctor Jorge Ferré comentaba que en su experiencia clínica podía afirmar que más del 50% de los niños que fracasan en la escuela han iniciado los aprendizajes escolares sin haber desarrollado todavía un montón de habilidades que son muy necesarias para el aprendizaje. Estas habilidades son el orden corporal, el control del movimiento, el conocimiento del espacio, la motricidad precisa, las funciones visuales, auditivas, la lateralización. Todos son prerequisitos, precursores de la capacidad de aprender. Pero no solamente de aprender, sino de aprender disfrutando. La falta de movimiento en los primeros años de vida lleva a que todos estos sistemas no terminen de desarrollarse de forma eficaz y se convierta en un impedimento para un aprendizaje no solamente exitoso, sino también un aprendizaje de disfrute. Últimamente, la neurociencia nos está acompañando en estos estudios que muestran la evidencia de cómo el movimiento mejora las habilidades y las destrezas del aprendizaje. El psiquiatra Ratey y Hagerman en el 2008 ya empezaron a hablar de cómo el ejercicio físico, la práctica del ejercicio físico, libera neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que están muy relacionados con el estado de alerta, los estados atencionales y la motivación. Todo de ello, todas ellas áreas críticas para nuestro proceso de aprendizaje. También ha habido evidencia en los estudios de un mejor desempeño no solamente cognitivo en atención, memoria y concentración, sino también en autoestima y salud mental, dado que el movimiento, el ejercicio, reduce la ansiedad, el estrés e incluso la depresión. También permite que los alumnos, y se ha mostrado que los alumnos disfruten y participen mejor en las lecciones o en las tareas de clase. Entonces, si sabemos todo esto, ¿qué más necesitamos saber? Pues no solamente es necesario o ayuda al proceso cognitivo, sino que John Ratey, psiquiatra de Harvard, nos comenta que es una poderosa, el movimiento es una poderosa herramienta para optimizar el funcionamiento cerebral, dado el profundo impacto que tiene tanto en las habilidades cognitivas como en la salud mental. En casa, aquí en España, el doctor Tomás Ortiz Alonso, catedrático de la Universidad Complutense, habla, y experto en neuroeducación, habla de que es necesaria la actividad física en las aulas y de que simplemente con hacer 5 minutos de ejercicios relacionados con el equilibrio, hidratarse, hacer varias respiraciones, ya vamos a mejorar la atención y el aprendizaje durante ese bloque de aprendizaje. Por lo tanto,
ya sabemos cómo el movimiento nos ayuda. Parece que queda claro que el movimiento es esencial en las aulas. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la inactividad. Por ejemplo, en este estudio, si observamos este estudio del doctor Chuck Hillman de la Universidad de Illinois, podemos ver en estas dos imágenes la cantidad de activación cerebral que ocurre en dos situaciones diferentes o en dos situaciones respecto a la misma tarea. Un grupo de estudiantes iba a hacer un examen y un grupo de ellos estuvo sentado durante 20 minutos, mientras que otro grupo se fue a caminar, estuvo caminando durante esos 20 minutos. Después le hicieron estas neuroimágenes y lo que podemos observar es que la activación neuronal en el grupo de la derecha, que se muestra con esos colores más rojizos y naranjas, es mucho mayor que en el grupo de la izquierda. El grupo de la derecha fue el grupo que salió a caminar, mientras que el grupo de la izquierda se quedó sentado en silencio. Por eso una de las cosas importantes que vemos es que la activación, el movimiento, simplemente el caminar ya está creando una activación cerebral que nos permite no solo tener mejor activación, sino pensar con más claridad, tener mejor velocidad de procesamiento y tener un estado de alerta mayor. La inactividad entonces provoca que haya una reducción en nuestra memoria de trabajo, una dificultad en nuestro control de la atención, una ralentización en el proceso de la velocidad de procesamiento y del aprendizaje y en general una desmotivación grande. Además de todas estas cosas que a nivel de estudios hemos visto que ocurren, es muy importante tener también en mente que en el aula puede haber otras situaciones que entorpezcan el aprendizaje. Por ejemplo, puede haber dificultades en el proceso de la atención, tanto la capacidad de focalizar y mantener la atención sostenida como la de integrar esa atención periférica que nos va a ayudar a percibir el significado de lo que está ocurriendo y crear patrones. La dificultad para percibir la información debido a la falta de desarrollo de los sistemas visuales, auditivos, sensoriales y motrices, ya habéis estado escuchando gracias a la información de mis compañeros, también se convierte en una dificultad añadida a esa capacidad de aprendizaje cuando esa falta de desarrollo impacta en estos sistemas. Obviamente tienen una repercusión si no puedo percibir la información o recibir la información fácilmente, tienen un impacto grande en esa dificultad de procesamiento de la información. Cómo proceso la información va a resultar también añadido si hay un retraso de maduración en las áreas implicadas en estos procesos o incluso si hay bloqueos emocionales derivados del estrés, de la falta de confianza, de los ambientes. Es decir, que no solamente necesitamos tener movimiento en el aula, sino que necesitamos también tener una serie de desarrollo de nuestro sistema y una serie de situaciones para que podamos trabajar con un cerebro globalizado. Quiere decir que cuando hablamos de la división del cerebro en un cerebro superior que puede elaborar el procesamiento y un cerebro inferior que trabaja desde la parte más emocional o la parte sensoriomotriz, lo que estamos hablando es de un cerebro subcortical que realiza esas funciones automáticas y que nos ayuda a hacer esas tareas en las que no tenemos que pensar, más rutinarias, que dan contexto a todos los detalles nuevos que vamos a aprender, y ese cerebro superior en el que vamos a poder planificar, ordenar, crear, tener ese pensamiento resolutivo y crear actividades nuevas. Lo interesante de este diagrama, que es obviamente una simplificación muy grande de cómo se organiza el cerebro, es que todas las habilidades del cerebro superior se sustentan bajo la organización y la automatización de las habilidades de ese cerebro inferior. Y que en momentos de estrés, en los que nosotros queremos que haya una toma de decisión, haya mucho aprendizaje, en realidad es lo que queremos en todos nuestros momentos en el aula, lo que vemos es que cuanto menos estrés hay, más capacidad de aprendizaje, de tomar decisiones, de reflexión. Y sin embargo, cuanto más estrés hay, la capacidad de respuesta se limita y aparece la reacción en forma de supervivencia. Hay más impulsividad, hay menos aprendizaje, hay menos pensamiento. Bajo estrés,
no estamos procesando y no estamos impactando desde esas áreas superiores y dirigiendo, sino que esas áreas, ese cerebro inferior, es el que va a tomar toma la prioridad para asegurar la supervivencia en forma de lucha y huida. Esto hace que muchas veces el estrés limite nuestra capacidad de aprendizaje, y el estrés puede ser algo tan sencillo como que un niño se sienta intimidado, o como que tenga mucho miedo de la pandemia, o que sienta que no es capaz de salir a la pizarra a contestar a una pregunta o leer en voz alta. Cualquiera de esas situaciones van a hacer que nuestro sistema perciba que hay un peligro y entonces priorice la supervivencia frente al aprendizaje. Obviamente todo este sistema activo de estrés hace que se activen unos mecanismos que no se pueden liberar solamente con el habla y con la tranquilidad, sino que se mejoran en grandísimas proporciones cuando implementamos además el movimiento. Es decir, que no solamente el movimiento mejora esas habilidades atencionales, sino que va a permitir además esa liberación del estrés. ¿Cuáles son entonces, si resumimos todos los beneficios del movimiento? Pues por un lado, ese aporte de oxigenación al cerebro para su funcionamiento óptimo, como cualquier tipo de entrenamiento físico, genera también respuestas hormonales y neurotransmisores importantísimos para los procesos de aprendizaje y atencionales, la noradrenalina y la dopamina, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, y además es la base del desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias para el aprendizaje académico. ¿Qué habilidades vamos a necesitar que sean desarrolladas y que tienen como fundamento el movimiento? El tono muscular, el equilibrio, el control postural van a ser habilidades fundamentales que desarrollamos durante el primer año de vida, los primer 2-3 años de vida, importantísimo. Esquema corporal y lateralización, que viene un poco más adelante. Coordinación dinámica general y organización y creación de la planificación motriz, coordinación visomotriz para poder iniciarme en los procesos escritores y grafomotrices, y la estructuración espaciotemporal para poder organizar y poder comprender nuestro código alfanumérico. Importantísimo. El movimiento desarrolla todas estas habilidades y la experimentación, y todas estas habilidades ayudan a la organización neurológica, a las destrezas del lenguaje, a las funciones manuales y las funciones ejecutivas. Es decir, que todas estas habilidades que ahora podemos ver organizadas jerárquicamente en una pirámide nos ayudan a entender cómo desde los procesos más básicos de organización de los sentidos y organización del sistema sensoriomotor, tenemos el tono, el equilibrio, el esquema corporal, las destrezas, la coordinación visomotriz, el ajuste y control de la postura, el control de la atención, la organización espaciotemporal, importantísimo para poder desarrollar en un momento esa parte de aprendizaje académico y autonomía personal que todos buscamos en los niños. Así de importante es entonces desarrollar todas esas habilidades fundamentadas en el movimiento, y yo quería hablaros de que si queremos introducir movimiento en las aulas, Brain Gym es un programa que ayuda a mejorar todas estas habilidades físicas que sustentan el aprendizaje. Entonces, ¿cómo introducimos ese movimiento en el aula? Obviamente, el objetivo primario para la introducción de ese movimiento en el aula es la prevención, es el adelantarnos a la posibilidad del fracaso escolar y ayudar a los niños a que desarrollen su sistema sensoriomotor y puedan tener todas esas habilidades de las que hemos estado hablando al alcance de su mano, y que puedan utilizarlas en cualquier proceso en el que estén involucrados. Queremos, en segundo lugar, solucionar problemas que ya existan o anticiparnos a esos problemas que podemos ver que van a ocurrir en un futuro próximo, y atender, por tercer lugar, las necesidades de cada uno de los alumnos según su situación personal. Como objetivos secundarios, podríamos hablar de que el desarrollo de las habilidades sensoriomotrices entra también dentro de este aspecto, pero no solo eso, sino la mejora de la autoestima y de la inteligencia emocional.
Para nosotros en Brain Gym es imprescindible que las habilidades sensoriomotrices y la inteligencia emocional, la autoestima, vayan ligadas de la mano porque conocemos la importancia de la emoción en el aprendizaje y sabemos que realmente cuando hay un aprendizaje asociado a una parte emocional activa, el aprendizaje es un aprendizaje duradero. También trabajamos desde el concepto de que la autogestión, la conciencia personal de cómo me dirijo y cómo soluciono los problemas y cómo me encuentro con herramientas es fundamental. Por lo tanto, la autogestión se convierte en otro de nuestros objetivos más importantes. Antes de hablaros de cómo introducir Brain Gym a través de rutinas o de movimientos específicos para desarrollar habilidades y cómo introducir breaks de movimientos, vamos a hablar de la educación, muy brevemente, de la educación física en el currículum, porque me parecía que este es el primer paso del que no nos podemos olvidar. En algunos momentos en los que hemos tenido libertad de currículum se ha dejado la asignatura de educación física un poco más de lado de lo que otras asignaturas han tomado más protagonismo, y quiero remarcar aquí la importancia de que los alumnos tengan oportunidades para hacer educación física tanto guiada como en espacio libre, movimiento, juego, todos los días, por lo menos una, dos o incluso tres veces. Es imprescindible para el desarrollo de nuestras habilidades, para el desarrollo de su gestión emocional, para el desarrollo de sus habilidades sociales igualmente. Y es interesante también tener en cuenta que la educación física, que la asignatura va a tener un impacto mejor en las habilidades de los alumnos cuando es realizada en esas horas tempranas del día, que si lo dejamos para las últimas horas, como algunas veces queda relegado. Sin mucho más que añadir, simplemente dar ese punto para volver a llamar a la educación física como una parte importante de nuestra aula, y voy a pasar entonces a hablar ya de cómo introduciríamos o por qué introduciríamos Brain Gym, cómo introducimos el movimiento a través de Brain Gym en el aula. ¿Por qué Brain Gym? Brain Gym es un sistema ya organizado de metodología activa que propone el apoyo a cualquier pedagogía de aprendizaje. Es decir, que sustentando todas las habilidades físicas del aprendizaje, Brain Gym apoya a cualquier forma de enseñanza a que ésta se haga sin esfuerzo y a que todos los alumnos estén preparados para aprender todo lo que tienen a su disposición y a todo lo que se enfrentan. ¿Cómo realiza esto? Lo realiza utilizando el movimiento de una forma organizada y con un sistema en el que ayuda a liberar el estrés, a desarrollar las habilidades que el niño no ha podido desarrollar o no ha podido realizar los aprendizajes oportunos de esas habilidades físicas que son tan necesarias para los aprendizajes de la lectoescritura, y a partir de ahí lo podemos implementar de forma sencilla y segura, es decir, que no tiene ninguna contraindicación. Es innovador y respetuoso con el niño, nunca va a ir más allá de lo que el niño puede hacer y siempre va a acompañarle en ese camino de autoexploración y autodesarrollo. El profesor puede flexibilizarlo y adaptarlo en cualquier situación de adaptación, tanto de implementación en el aula, tanto en edad como en necesidades, atendiendo a cada una de las necesidades del alumno, y además vemos que no tiene necesidad de ningún otro equipamiento, por lo tanto es portátil, no necesitamos tener un material específico, lo podemos hacer en el aula, lo podemos hacer en el gimnasio, se puede realizar en el patio, es accesible para cada persona y en cualquier lugar, por lo tanto es realmente útil. Y como es un sistema ya establecido, desarrollado, es una forma estupenda de introducción del movimiento en el aula, que es lo que queríamos hacer. ¿Cuál es la rutina de comienzo que introducimos o que utilizamos en Brain Gym? Quizá conozcáis ya esa rutina, se llama PACE y es una rutina que nos prepara para el aprendizaje. Por eso siempre la realizamos al comienzo de la clase o cuando los alumnos llegan al aula, ¿vale?
Siguiendo además las indicaciones de Tomás Ortiz Alonso, vamos a ver que PACE es una serie de ejercicios que se pueden hacer de pie o sentado, pero en un principio buscamos hacerlos de pie para poder hacer esa estimulación vestibular de la que habla el doctor Tomás Ortiz Alonso. Comenzamos siempre PACE con hidratación y mientras hacemos nuestros ejercicios hacemos varias respiraciones. Así que realmente estamos haciendo todo lo que nos indicaba este experto. Vamos a hablar ahora de PACE. PACE son estos 4 movimientos que vamos a realizar siempre en ese mismo orden. Lo que vamos a comenzar por hacer es beber agua y a partir de ahí vamos a pasar a los botones del cerebro, continuaremos con la marcha cruzada y acabaremos con los ganchos. Beber agua siempre es nuestro inicio porque la hidratación es esa parte tan fundamental de nuestro sistema. Os voy a dejar también el enlace a unos estudios en la Universidad Oberta de Cataluña que muestran que una leve deshidratación impacta en la capacidad atencional, en la velocidad de procesamiento, en las habilidades del aprendizaje que tenemos, que es importantísimo. Obviamente, simplemente cuando hablamos de beber, lo que hablamos es de dar unos sorbos de agua, no queremos que el niño se beba toda la botella, pero sí mantenernos todo lo hidratados posible. Así que se trata de beber unos cuantos sorbos, organizar la clase para que podamos tener esa presencia del agua en forma de botella en la mesa o de una mesa donde haya vasos para que podamos hacerlo. Y me imagino que ahora en el momento de COVID desaparecerán esos vasos compartidos de una misma botella y cada uno tendrá esa botella personal para que no haya oportunidad de contagios. Cuando pasamos al siguiente ejercicio, a los botones del cerebro, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una activación propioceptiva de las líneas medias horizontal y vertical que tenemos en el cuerpo. Esto nos va a servir de referencia para los cruces visuales y que realizamos durante la escritura. Vamos a buscar 2 huequecitos que hay justo debajo de la clavícula, a cada lado del esternón, y vamos a colocar un dedo en un lado y 2 dedos en el otro lado, mientras sostenemos el ombligo o colocamos la otra mano en el ombligo. Vamos a realizar movimientos circulares, activando estos 2 puntos que se encuentran a cada lado del esternón, y cuando podamos hacer el ejercicio fácilmente, vamos a comenzar a mover los ojos lentamente de un lado al otro lado, manteniendo la cabeza en el centro durante unos 20 segundos. Vamos a cambiar las manos ahora. Volvemos a buscar esos botones que están justo debajo de la clavícula a cada lado del esternón, colocando la otra mano en el ombligo y movemos los ojos de un lado al otro lado, de un lado al otro lado. Nos vamos a encontrar que a veces los niños no son capaces de hacer este movimiento a la vez y pueden mover mucho la cabeza cuando están haciendo el movimiento. No hace falta que los ejercicios se hagan directamente en la piel, se pueden hacer por encima de la ropa. Si el niño mueve la cabeza, entonces veremos que todavía no tiene la habilidad de mover independientemente la mano, independientemente la cabeza de los ojos. Eso suele pasar en infantil sin ningún problema. Cuando ya estamos, es una parte del desarrollo, cuando estamos en cursos superiores, en segundo, tercero de primaria, si esto sigue ocurriendo, nos puede estar indicando que hay más dificultad o hay una falta de desarrollo en el sistema visual y motor. Por eso será importante que cuando entremos en primaria hagamos ya la referencia de que la cabeza se quede quieta y sean solamente los ojos los que se mueven. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, la marcha cruzada. La marcha cruzada va a ser una activación con los 2 lados del cuerpo en la que vamos a coordinar ambos lados. Con una mano voy a acercar la mano a la rodilla contraria en la línea media del cuerpo de forma simultánea, haciendo que la rodilla se acerque a la línea media, que la mano se acerque a la línea media, moviendo brazo y pierna al mismo tiempo y manteniendo la cabeza en el centro. También podemos hacer la marcha cruzada con el codo, acercando codo y rodilla a la línea media.
Si nos encontramos en los primeros cursos de infantil, posiblemente este ejercicio no sea accesible y podemos hacer el ejercicio levantando mano y rodilla del mismo lado en una marcha unilateral para pasar a partir de segundo de infantil a cruzar con las dos manos. De la misma forma que hablábamos antes de que la falta de movimiento o de diferenciación del movimiento de los ojos y de la cabeza nos podía indicar en cursos segundo de primaria o tercero de que hay una dificultad en el desarrollo, si un niño a final de primero de primaria o incluso en el comienzo de primero de primaria no puede hacer la marcha cruzada, podemos hablar de que todavía está en desarrollo y no puede trabajar con ambos hemisferios al mismo tiempo. Posiblemente las habilidades lectoescritoras van a verse influenciadas por esta situación. Así que es ideal que con estos niños, o tengamos en cuenta con estos niños que necesitan un trabajo más profundo a la hora de poder hacer esto. En el caso de que veamos que son los niños de infantil los que pasan por este proceso, no hay ningún problema porque se adecua más a su momento de desarrollo. Pero pasado primero o segundo de primaria, sería lo usual es que los niños tengan la capacidad de acceder a este movimiento sin ningún problema, en el que no haya tampoco movimiento de la cabeza. Por último, el último ejercicio que vamos a hacer de PACE son los ganchos. Y para hacer los ganchos, lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar las manos, poniendo las manos al frente con los pulgares arriba, giramos las manos hacia abajo, pasamos una mano por encima de la otra, entrelazamos los dedos y giramos los brazos hacia adentro. Cruzamos las piernas, relajamos los hombros, colocamos la lengua en el paladar al inspirar y la relajamos al soltar el aire y dejamos que la mirada se relaje. Este último ejercicio, los ganchos, nos ayudan a volver a conectarnos con la línea media. Y esa línea media me ayuda a relajarme. Así que típicamente este ejercicio me ayuda a estar más tranquilo. La segunda parte del ejercicio, soltamos los brazos y las piernas y volvemos a conectar las yemas de los dedos. Para los más pequeños en infantil, en lugar de realizar de hacer todo ese giro en la primera parte del gancho, podemos simplemente cruzar las manos en el pecho e incluso apoyarnos en una silla o en un compañero si tenemos problemas a la hora de mantener el equilibrio con un pie cruzado sobre el otro. Estos 4 ejercicios me van a ayudar, por tanto, a estar hidratado, a acceder a la línea media y al cruce visual para prepararme para leer, a acceder a la coordinación de los dos lados del cuerpo y a mantener la calma y liberar el estrés, y me preparan para poder aprender en ese momento. Ahora que ya conocemos PACE, vamos a ver cuándo realizar esta rutina. Antes de nada, comentaros que PACE normalmente se invierten unos 3 o 4 minutos en realizarla, incluso con los más pequeños, obviamente una vez conocen los ejercicios. Lo ideal es hacerlo incluso todos los días, todas las horas al comienzo de las clases, pero hay veces que algunos profesores comentan que no tienen tanto tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, sí que es interesante saber que lo que realizamos o lo que podemos hacer en lo que hacemos cuando realizamos PACE, en realidad es invertir estos 2 o 3 minutos para que el resto de la clase, como comentan los profesores que sí que utilizan PACE en sus aulas, tengan mayor rendimiento, los alumnos estén más listos para ponerse en marcha, para hacer las tareas y tengan mayor habilidad de prestar atención. Generalmente, entonces, si no lo podemos hacer al comienzo de cada clase, sí es recomendable hacerlo de 1 a 3 veces al día, y preferentemente pues al comienzo, al llegar al colegio y después de cada descanso. Uno de los beneficios de PACE es que nos ayuda a modular también la energía, es decir, que si lo hacemos al comienzo cuando los alumnos llegan al aula, al colegio,
y algunos de ellos pueden estar adormilados, vamos a notar que les activa y vamos a poder dar más énfasis a esa parte de la marcha cruzada y del movimiento, y también podemos hacer lo contrario cuando vuelven del descanso del patio en el que vienen más acelerados, y entonces podemos dar más énfasis a esa parte del gancho en el que eh, reducimos la cantidad de energía que tienen y nos tranquilizamos. Para realizar los ejercicios también podemos hacerlos modulando la cantidad de tiempo en el que lo hacemos. Por ejemplo, beber agua obviamente son varios tragos. Los botones del cerebro podemos hacerlos de 10 a 20 segundos con cada una de las manos. La marcha cruzada lo hacemos durante también unos 20 o 30 segundos, y el gancho podemos hacerlo durante un minuto aproximadamente la primera parte y unos 30 segundos la segunda parte. No hace falta, esto son todo medidas orientativas, no hace falta tomarlas a rajatabla, pero sí que podemos utilizarlas como una orientación para poder realizar los ejercicios. También podemos hacer pace de forma espontánea si de repente vemos que una clase está muy alborotada o que ha perdido el control, y también acompañarlo y de algún otro movimiento. Por ejemplo, si en un momento determinado queremos trabajar las habilidades de visión, podemos incluir el 8 perezoso y, y así convertirlo como en un trabajo específico para otras habilidades. En infantil también podemos acompañarlo con música o con cuentos. Pues es un astronauta que despega por las mañanas, entonces se va a ir a la luna y vamos a tomar su batido energético para poder tener un gran día, vamos a abrochar con los botones del cerebro su traje espacial, vamos a subir por la escalerilla haciendo la marcha cruzada hasta llegar a la nave, y con el gancho vamos a coger de esa forma tan especial las mandos de la nave. Esto hace que los niños estén más motivados, que tengan más ganas, ¿vale? Y que podemos ambientarlo con cualquier cuento que acompañe y que nos podamos inventar, ¿vale? También podemos ponerle cualquier música que estemos haciendo, si tenemos un proyecto, y podemos verlo. Como os he contado antes, en infantil es muy común que el niño no pueda hacer todavía la marcha unilateral cruzada, por lo tanto la vamos a marcar como unilateral, y el movimiento de los ojos se puede ver afectado por el desarrollo que está teniendo lugar en ese momento, ¿vale? Otra de las cosas interesantes que podemos hacer para introducir el movimiento en el aula es que una vez la clase ya ha aprendido cómo se hace pace, en lugar de que sea el profesor el que guíe, el niño se convierta en el guía. Y cada vez podemos tener a un encargado de hacer pace que vaya guiando cómo hacer cada uno de los movimientos. Si estamos hablando de primaria, podemos poner música también que pueden escoger ellos para sentirse más motivados, pueden hacer raps en las que vayan hablando de toma un vaso de agua para... Bueno, yo no soy muy buena con los raps, así que no lo voy a hacer, pero sí que me han enseñado algunos que son muy chulos, porque los niños se involucran, se motivan, se conectan con la actividad. Ya en primaria vamos a trabajar también con el movimiento, pidiéndole el movimiento de los ojos para el ejercicio de los botones del cerebro, y en los cursos superiores podemos también, a los ejercicios de la marcha cruzada o del gancho, poder añadir una demanda cognitiva como palabras de la misma familia, algo de cálculo mental, que ponga también otro paso más en ese desarrollo del movimiento. Volvemos a tener la opción de que el encargado guíe el proceso en función de cómo lo veáis de adecuado en vuestro aula. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los movimientos por sí solos. Ya conocemos la marcha cruzada, en la que levantamos una mano y tocamos la pierna contraria para que se encuentren en el centro. Pero vamos a ver también algunas de sus variantes. Particularmente, tanto en infantil como en los primeros cursos de primaria, los niños van a disfrutar mucho cambiando los ritmos, haciéndolo muy deprisa y muy despacio, para que puedan ver cómo se hacen. Saber que los niños van a hacer siempre la marcha cruzada mucho más deprisa, particularmente cuando no tengan mucho equilibrio o cuando no tengan la capacidad de hacer el movimiento más despacio y simultáneamente. Así que variar entre deprisa y despacio va a permitir que tengan esos momentos en los que sí que podáis establecer ese despacio como el lugar donde aprendan
más ese movimiento contralateral. Podéis también jugar a que se muevan en diferentes direcciones en el espacio y que se desplacen en la medida de lo que os permitan la situación. Y jugar a personajes en círculo, o que cada uno de los niños haga la marcha cruzada de una manera, es decir, cómo la haría un robot, cómo haría la marcha cruzada un león, cómo haría la marcha cruzada un nadador, cómo haría la marcha cruzada eh, un puma, ¿vale? También podemos hacer la marcha cruzada sentados en la silla si tenemos alguna necesidad de poder de hacer, por ejemplo, pace en esa variante en la que no nos ponemos de pie. Vamos a aprender otro ejercicio que en este momento es un ejercicio que no hemos visto todavía. Algunos de vosotros puede que lo conozcáis. Se llama el 8 perezoso. Vamos a verlo. Vamos a ver entonces el 8 perezoso como uno de los ejercicios que nos van a acompañar en ese ejercicio de coordinación visomotriz y desarrollo de las habilidades de cruce de la línea media visual. Para ello vamos a ver en esta imagen cómo realizamos el 8 colocando la mano delante de la línea media a la altura de la nariz y haciendo unos movimientos muy lentos hacia un lado y hacia el otro, siguiendo el movimiento únicamente con los ojos. La cabeza, los hombros se quedan quietos. Realizamos el movimiento del 8 3 veces con una mano, colocándolo otra vez en el medio, subimos arriba a la izquierda y hacemos 3 veces el 8. Tratando de que sea un 8 lo más simétrico posible, subiendo a un lado, haciendo un círculo a un lado y al otro lado. Una vez lo hemos hecho con las dos manos, entrelazamos las dos manos, cruzamos los pulgares y hacemos un círculo a un lado y un círculo al otro lado. Notad que los círculos, los movimientos, el 8 perezoso siempre fluye arriba en el centro y cruza la línea media justo a la altura de la nariz. Como podéis ver, el 8 perezoso lo podemos hacer en el aire, haciendo este movimiento arriba a un lado y arriba al otro lado, unificando este proceso. O lo podemos hacer escrito, dibujado, perdón, más que escrito, dibujado en el papel, o también lo podemos hacer caminando sobre, para edades más pequeñas, caminando sobre un trazo que hayamos pegado en el suelo. Igual que con los movimientos de la marcha cruzada, a partir de los 5 o 6 años podrán empezar a hacer este ejercicio y esperaremos que a los 6-7 ya estén totalmente maduros para poder realizarlo sin problemas. También tenemos otro ejercicio que nos ayuda a la coordinación visomotriz y también a la organización de la lateralidad, que llamamos el doble garabato. Otro ejercicio que os quiero enseñar se llama el doble garabato. Es un ejercicio de coordinación visomotriz, pero que trabaja muchísimo la organización espacial y también la lateralización. Es decir, que nos sirve para cuando los niños no tienen muy orientada la lateralización, con qué mano escribir o con qué mano dibujar, y también cuando hacen reversos de las letras y tienen problemas de organización en el papel. Es un ejercicio estupendo. Así que os voy a mostrar cómo lo haríamos primero en el aire. Con este vídeo lo que empezaríamos sería hacer movimientos en el aire antes de ir al papel, en el que llevaríamos ambas manos a cada lado de la línea media y moveríamos las manos haciendo diferentes figuras. Podemos hacerlo simplemente rayando, podemos hacer movimientos circulares. Notad que estoy ocupando todo el espacio, desde el centro, vuelvo al centro, voy, vengo. También podemos hacer diferentes formas geométricas. Por ejemplo, puedo dibujar un cuadrado o también puedo hacer un círculo. O podemos hacer un triángulo. O podemos hacer dos cuadrados, uno a cada lado de la línea media. Notad que siempre las manos hacen el mismo movimiento en referencia a la línea media. Es decir, que si una mano va hacia afuera de la línea media, la otra también. A un círculo en una dirección, otro círculo en otra dirección.
los cuadrados hacia abajo y hacia afuera para terminar hacia adentro. Ahora hacemos movimientos serpenteantes hacia abajo y hacia arriba. Podemos hacer también los movimientos de garabatos que solemos hacer en grafomotricidad, solo que los hacemos con las dos manos, una forma mucho más natural del sistema hacia la línea media y fuera de la línea media, para referir como en un precursor antes de poder cruzar. Vamos a hacer algo un poquito más complicado, 2 triángulos en la dirección, os animo a que lo probéis. Vamos a hacer la última figura geométrica, estoy haciendo un rombo y ahora vamos a hacer 2 rombos. Cuidado con este que es complicado. Muy bien. Por último, también podemos empezar a dibujar, por ejemplo, una casa con su puerta y los pomos y las ventanas. Notad que mi visión está en el centro, aunque puede ir de un lado al otro lado. Vamos a dibujar un árbol con el tronco y el césped. Voy a poner manzanas. Y por último vamos a dibujar una flor. Vamos a dibujar el pétalo, el tallo, y ahora vamos a dibujar las hojas. Muy bien. Podéis entonces desarrollar la imaginación y jugar de tan diversa manera como queráis. Podéis hacerlo, por ejemplo, esa última flor es la que tenéis aquí detallada en el dibujo, y podéis llegar a hacer ejercicios tan sencillos como simplemente una figura o garabatos, hasta ejercicios ya más complejos en los que incluso podamos ver que hay cosas asimétricas. Pero todos estos ejercicios van a ayudar muchísimo a los niños a trabajar la orientación, la organización en el espacio, y además son realmente divertidos para ellos, les encanta, es uno de sus ejercicios preferidos. Por último, quiero hablaros de los breaks de movimiento como otra de las herramientas para incluir el movimiento en el aula. Ya os he dejado 6 ejercicios que podéis hacer. En Brain Gym tenemos 26, pero para este taller he querido daros esos 6 ejercicios en profundidad. Y tenéis cualquier otro tipo de movimiento que podéis incluirlo en cualquier momento. ¿Qué significa que podamos hacer un break de movimiento? Un break de movimiento es un momento en el que vuestra clase empezáis a notar que no están prestando atención y que habéis tratado de captar su atención pidiéndoles que se callaran o que se centraran y no lo habéis conseguido. Ese es el momento de utilizar 1 o 2 minutos para reconectar con la clase. En esos momentos lo que suele ocurrir es que nuestro sistema está saturado o está estresado y no vamos a poder centrar muy bien la atención ni ganar, poder realizar la tarea eficazmente. Así que si tú quieres dar tu clase y quieres expresar o quieres contar lo que tenías en mente y lo que tenías planificado, te aconsejo que utilices 1 o 2 minutos y que inviertas ese tiempo para volver a recuperar la capacidad de aprender, la capacidad de tener un cerebro activo y receptivo. Para eso lo que podemos hacer es levantar a la clase durante 1 minutito o 2 o incluso 3 como muchísimo, y escoger 1 o 2 ejercicios que los puedes escoger tú o los pueden escoger tus compañeros, tus alumnos, para que los puedan hacer, para que podáis cambiar la energía que hay en el aula. Normalmente yo lo que hago es comentar a los alumnos cómo me siento. Noto que ahora mismo no estamos muy atentos, o que yo estoy un poco confusa y necesito más claridad. Voy a beber agua y voy a hacer los botones del cerebro, por ejemplo. Noto que necesito mayor capacidad de pensamiento y tener más rapidez de pensamiento, así que voy a hacer la marcha cruzada. Me he agobiado un poquito y creo que voy a hacer el gancho. Por favor, hacedlo todos conmigo. Así que lo que buscamos es que los alumnos conecten contigo y con la necesidad de hacer ese movimiento, o simplemente les propones para que rompan en ese momento ese ambiente que no es propicio para el aprendizaje y lo puedan hacer. Se trata de moverse, desplazarse o beber agua simplemente. También puedes inventar cualquier tipo de juegos en ese u otros momentos en los que poner tarjetas con los movimientos, y sacas una simple tarjeta y ese movimiento es el que hacéis. En otros momentos en los que tengáis más tiempo podéis hacer una conga de movimientos y hacerlos todos en círculos, o una rueda de diferentes formas de marcha cruzada, o cualquier cosa que se te ocurra, porque podemos
implementar cualquier juego para poder hacer Brain Gym como el Simón dice, por ejemplo. Cualquier ejercicio y cualquier movimiento va a poder ayudarte también a poder romper esos momentos estresantes y devolver el momento de aprendizaje en el aula. Espero que con todo esto hayáis tenido o tengáis un montón de recursos sobre cómo el movimiento puede ayudaros en vuestra labor con los alumnos. Quería sobre todo daros las gracias por escucharme, por emplear vuestro tiempo para poder aprender estas técnicas y sobre todo también agradeceros vuestra labor y vuestro coraje, especialmente en estos momentos tan complejos. Podéis encontrarme en cualquiera de estos lugares y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda y necesitáis aclararla. Muchas gracias a todos.